Bienvenidos a Expert Talks, el espacio profesional de Externus. Buenos días a Expert Talks. Hoy tenemos en esta mañana tenemos a Maribel de la Vega. Queríamos hablar con ella sobre compliance, legislación, DORA, IA, todos estos temas que estamos afrontando, ¿no? en estos tiempos dentro del sector. Lo que me gustaría primero, Maribel, es que te introdujeras un poco y nos contaras pues, un poquito de tu experiencia y qué es lo que ¿Qué es lo que he hecho en la vida? Una visión general, ¿no? de cómo estamos arrancando. Vale, bueno, pues mi experiencia es muy ligada al sector asegurador desde hace muchísimos años. No voy a decir los años ya, pero vamos, más de 3 décadas, desde diferentes perspectivas, porque he pasado la mitad de mi vida profesional en entorno consultoría, auditorías en Big Four, y mitad de mi vida profesional en lo que llamamos compañías cliente, porque he estado tanto en el Banco Santander como en Liberty Seguros en roles de dirección de las áreas tecnológicas. Y por tanto, pues mi background muy en torno asegurador, muy enfocado a tecnología y la aportación de valor de negocio a la tecnología y la transformación. Y ahora, en el momento actual, pues toda esta experiencia ya la estoy proyectando pues al ámbito del gobierno corporativo, porque estoy como consejera independiente de una de las aseguradoras españolas y presidenta de la Comisión de Auditoría y Riesgos. Y nunca mejor momento para llegar a este rol que ahora, que es cuando pues, los riesgos y la regulación vienen tan de la mano de la tecnología o al revés, ¿no? Con lo cual, pues tiene bastante sentido el incorporar en los consejos y en los modelos de gobierno corporativo pues estos roles un poquito más tecnológicos. Muy bien, muchas gracias, Maribel. Bueno, pues si quieres empezamos ya con algunas preguntas. Como comentabas, llevas años ya trabajando muy de cerca en el sector asegurador, sí, desde la perspectiva regulatoria. ¿Cómo ha cambiado el entorno normativo de las corredurías del sector en los últimos años? Pues a ver, yo creo que cambió de una forma bastante intensa y debido a cuatro ejes esenciales. Por un lado, pues todo lo que es una armonización con Europa, ¿no? Y ahí pues tenemos toda la transposición de la Directiva de Distribución de Seguros y bueno, pues todo lo que ha sido el desarrollo posterior de esta directiva y que tiene como un poco objetivo pues armonizar con el resto de los estados pues un mercado pues que sea más integrado, más competitivo y más exigente, ¿no? Y reduciendo un poco las diferencias regulatorias entre los miembros. Y esta parte de armonización europea ha sido el inicio de un cambio en los modelos en este caso, el canal, los brokers y la mediación en general, ¿no? Por otro lado, pues también ha habido un cambio y viene provocado también por esta normativa en cuanto al refuerzo, claro, a la protección del cliente y la transparencia, ¿no? Que es una de las claves, ¿no? de objetivos de toda esta normativa. Entonces aquí pues vienen con nuevas obligaciones en aportación de información, se han endurecido los requisitos de conducta, que eso es algo que hasta ahora pues no se consideraba, ¿no? en la distribución como tal, como algo impuesto y sobre todo se hace mucho foco en los conflictos de interés de cara al cliente final, ¿no? Con lo cual, pues todo lo que es protección al cliente, tema diferencial clave en todo lo que es el modelo que viene provocado por la normativa. Por otro lado, quizás un tercer eje sea pues, que ha habido un aumento significativo de las exigencias operativas y de supervisión. Y aquí pues hablamos de exigencias en términos de formación, capacidad financiera, reporting al regulador y un régimen sancionador pues más estricto que el anterior, ¿no? Y esto también es un diferencial que obliga pues de alguna forma a trabajar de otra manera y hacer cambios pues bastante sistémicos, ¿no? en los modelos de las corredurías, ¿no? Con estas nuevas obligaciones. Y como cuarto eje, que no es exclusivo de las corredurías, pero que también están impactadas como el resto de las compañías, no solo del sector seguro, sino en muchos casos de todos los sectores, es que al final una correduría trabaja
pues sea igual que el resto de las compañías en un modelo, llamémoslo multinorma o multisector, ¿no? En cuanto a la norma. Y tenemos normas que competen a varios sectores, pero que a las corredurías también. Y estamos hablando, por ejemplo, de normativas que están incorporándose, quizás muy ligada al mundo de la digitalización, pero es verdad que empiezan a llegar, que algunas ya están vigentes, que otras se están implantando de una forma escalonada, pero que ya están aquí y que, por ejemplo, estamos hablando de DORA, de todo el modelo de resiliencia operativa, estamos hablando de la normativa del IAH y de cómo se va a supervisar pues, la utilización de la inteligencia artificial según los casos de uso. Y esto pues supone también pues obligaciones importantes también a las corredurías, ¿no? Que trabajan en modelos de asesoramiento que están muy impactados por esta regulación. Pues yo diría que en definitiva pues hemos cambiado pues de un modelo que era pues relativamente flexible previo a toda esta normativa, ¿no? En cuanto a su modelo de funcionamiento, pues a un entorno quizás más profesionalizado porque lo exige. Al final el cumplir con esto te exige estar más profesionalizado, mucho más regulado y eso sí, mucho más orientado al cliente. Entonces, pues sí ha habido un cambio bastante drástico y que ha impactado a todas las corredurías de todos los tamaños, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, ¿tú crees que hay un gran punto de inflexión en esta evolución regulatoria? ¿Ha habido algo que de verdad ha marcado la Sí, diferencia? yo creo que relacionado con la incorporación de esta normativa, el punto de inflexión realmente es ese cambio de enfoque. En el caso de las corredurías me refiero al cambio de enfoque sobre el papel del corredor, de ser un intermediario hasta ahora, en la práctica hasta ahora era un intermediario, ahora a ser un asesor regulado, ¿no? Y esto pues es un cambio que no ocurre de un día para otro, ¿no? Sino que pues hay un momento en que la normativa pues impulsada desde Europa introduce una idea muy clara y es que el cliente está en el centro de todo lo que hace el corredor y que esta actividad de distribución tiene que poder justificarse desde ese concepto, ¿no? Y esto sí que cambia drásticamente, es un punto de inflexión, ¿no? en la forma de trabajar, ¿no? Entonces, a partir de ese momento ya no basta con ofrecer productos o tener una buena capacidad comercial, empiezan a ser claves temas como análisis de necesidades del cliente, trazabilidad en las recomendaciones, transparencia en la información y sobre todo en la gestión de conflictos de interés. Y esto ha sido un punto de inflexión, ¿no? Y bueno, pues tiene un efecto en cadena bastante importante. Cambia la forma de vender porque exige un proceso más estructurado y documentado, cambia la cultura interna de todas las corredurías, porque el cumplimiento debe ser algo que ya no es accesorio, sino que pasa a integrarse dentro del modelo de negocio y de los procesos, y cambia la relación con el cliente, que pasa a ser más exigente y más informada, ¿no? Entonces, bueno, este punto de inflexión, pues sí, viene acompañado pues, de otro elemento, además adicional, y es que tenemos un regulador más presente. Pues ya no solo define normas, sino que además supervisa pues la práctica, ¿no? La aplicación práctica de esta norma. Y de hecho, fijaos que hoy se ha publicado pues en prensa pues cuál va a ser las prioridades supervisoras de la DGS en cuanto a la supervisión de la distribución y, bueno, incluye actuaciones para este trienio próximo muy concretas en el ámbito de distribución, con, pues, por ejemplo, temas sobre todo muy ligados a la protección del cliente y a la calidad de mercado, pero con foco mucho en la gobernanza y el control de los productos, aplicable tanto a aseguradoras como a mediadores, temas de atención en limitaciones y exclusiones y a su coherencia con el mercado destinatario. Pues otra línea de vigilancia van a ser las renovaciones, verificando el precio, si se ajusta al riesgo y si se avisa con antelación suficiente. Temas, medidas específicas en protección de pago, supervisión de publicidad, seguimiento de propuestas, en fin, foco va a hacer hay una línea, o han anunciado una línea de foco especial en la formación de los distribuidores, exigiendo evidencias del aprovechamiento real y el seguimiento de los distribuidores. O sea, al final, pues esto también ha cambiado. Tenemos un supervisor más presente
para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cambiado el modelo, el punto de inflexión fue ese cambio de modelo de distribuidor como puro intermediario a un modelo de asesor regulado, y eso implica muchísimas cosas detrás de ese requerimiento, ¿no? ¿Tú crees, desde tu punto de vista, tú crees que las corredurías son conscientes del peso que tiene la regulación en la operativa que Yo tienen creo en que el día a día? ya sí, por la cuenta que les tiene, porque esto es una realidad y además va increciendo, ¿no? Los requerimientos regulatorios pues se están incrementando en todo lo que esto que llamamos multinorma, ya no solo a las específicas de las corredurías, y ellas también tienen que cumplir. Entonces, sin duda, yo creo que sí son conscientes. Antes, quizás, para las corredurías y para otros entornos, el cumplimiento se veía como algo formal y casi reactivo, ¿no? Y esto está cambiando, hay un cambio de mentalidad. Ahora el cumplimiento se está incorporando, se está integrando en el negocio como tal, incluso en la estrategia, ¿no? Y bueno, se está incorporando en el día a día, en cómo se asesora al cliente, en cómo se documentan las recomendaciones, en los procesos internos, en la formación. Eso ya está dentro de la realidad de las corredurías, incluso en el cambio de mentalidad, ¿no? De mentalidad de los propios distribuidores, de ver la regulación hasta ahora como una carga y bueno, pues esto está cambiando. Ahora casi que puede empezar a ser una oportunidad, porque es un modelo donde vas a generar confianza a tu cliente gracias al cumplimiento de esa normativa que vela porque el cliente pues realmente esté en el centro de todo el proceso, ¿no? Con lo cual, sí están cumpliendo. Es verdad que el nivel de madurez no es homogéneo, lógicamente. Hay corredurías que han avanzado mucho y han profesionalizado mucho sus estructuras, han invertido en tecnología y en los procesos y están más preparadas para lo que ya se está requiriendo y para lo que está por llegar. Pero es verdad que ese nivel de madurez no es homogéneo, no es homogéneo. Hay corredurías que todavía pues tienen que seguir avanzando en ponerse al día y sobre todo en prepararse para el futuro, ¿no? Pero en conjunto, pues sí podríamos decir que el sector ha dado un salto importante en cuanto a la concienciación y a la integración del cumplimiento, ¿no? Y ahora la cuestión es si están preparadas para lo que viene ahora, ya no solo para ese momento de punto de inflexión del que hablábamos, es que siguen viniendo nuevas normativas que impactan en su negocio. Y bueno, pues el entorno es verdad que cada vez va a ser más exigente, con más regulación, más supervisión, más digitalización, y esto va a obligar a seguir evolucionando. Entonces aquí la clave es cómo consiguen ponerse al día las que no. Es verdad que vamos a ver, y lo estamos viendo ya, pues probablemente más procesos de concentración para conseguir quizás esa escala que necesitan para poder abordar pues todo esto que hace falta para cumplir con esos requerimientos, más alianzas y probablemente veamos una mayor diferenciación entre esas corredurías que ya han podido acelerar y ponerse un poco al día y las que todavía están en ello, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio el sector está en el proceso con grados de madurez diferentes y con posibilidad de procesos de concentración para conseguirlas a futuro pues más claros, ¿no? Muy bien. Un poco ligado a esto, ¿cuál crees que es el principal reto, ¿no? Para las corredurías en esta evolución del marco regulatorio? Sí, bueno, pues yo creo que el principal reto es cómo aterrizar esta regulación al terreno real, al operativo suyo, porque al final la regulación pues, puede ser muy teórica, pero aterrizarla a tu realidad, cuando tú ya además no empiezas de cero, estás funcionando y llevas una historia, pues no es fácil. Entonces, pasar de entender la norma a integrarla de una forma consistente en tu día a día, eso yo creo que es el gran reto, ¿no? de las compañías. Hablo de las corredurías, pero no solo las corredurías, afecta a todo el mercado, ¿no? Porque al final dicen la complejidad no está en conocerla, en conocer
en conocer la normativa, que eso, bueno, pues más o menos la vamos estudiando, vienen asesores externos, nos cuentan, pero la complejidad está en aplicarla bien en la interacción con el cliente, ¿no? En cómo se hacen ese análisis de necesidades, en cómo se documentan las recomendaciones, cómo se justifican las decisiones o cómo se gestionan estos conflictos de interés, ¿no? Entonces, es verdad que el aterrizaje operativo está siendo muy exigente, implica revisar procesos, redefinir protocolos internos, cambia la forma tradicional de trabajar y bueno, pues yo diría que quizás pues el impacto de estos retos en las corredurías, pues quizá podríamos hablar de varias capas, ¿no? De impacto. Uno, pues hay una carga operativa y de costes que es real, implantar, cumplir bien requiere pues dedicarle tiempo, recursos y estructura, y esto quizás para las compañías más pequeñas no está siendo fácil. Y si lo haces, pues esto tiene un impacto o necesita más recursos, más inversión, o vas a conseguir menos eficiencias a corto plazo, ¿no? Y eso es un impacto y un reto real que hay que abordar. Y el otro importante es el cambio cultural, ¿no? Cambiar la mentalidad de los equipos comerciales que antes estaban muy focalizados en el cierre de operaciones y que ahora tienen que focalizar su esfuerzo a ser, quizás, hacer una labor más consultiva, ¿no? Más de hacer preguntas al cliente, justificar mejor las recomendaciones, documentar. Y esto pues exige formación y cambio de mentalidad, ¿no? Y esto yo creo que también es uno de los grandes retos del sector, ¿no? Y luego otro reto quizás es, todo esto se puede hacer así, de aquella manera, pero no vale si no es consistente. Al final, si tú tienes oficinas distribuidas por el territorio y cada oficina va a funcionar en función de la persona que la lidera y del nivel de acople que esta persona ya tiene con esta nueva forma de trabajar, pues al final lo que estás dando al mercado es una experiencia no consistente, ¿no? Y de no cumplimiento consistente con la normativa. Entonces, es uno de los grandes retos que los modelos de atención al cliente, de incluso los internos, sean homogéneos en toda la compañía, y esto requiere mucho trabajo de proceso interno, ¿no? Entonces yo diría, luego, ¿cómo lo afrontan las compañías? Bueno, pues desde diferentes perspectivas. Sí que se ve un mayor grado de profesionalización interna gracias a la incorporación de ciertos perfiles que hasta ahora pues no existían en las corredurías y que se están incorporando, o bien a través del apoyo en asesoramiento externo, ¿no? Que eso también pues las corredurías están empezando pues a utilizar este recurso como un recurso para adquirir conocimiento dentro de esta realidad, ¿no? ¿Cómo lo están abordando además? Incorporando tecnología, y eso sí que se está notando una diferencia sustancial con las fases, digamos, previas a ese punto de inflexión. Hay una gran inversión en tecnología en general en las corredurías. Es cierto que es necesario, el que no invierta en tecnología con esta nueva realidad lo tiene muy complicado. Y lo que hay que hacerlo luego es bien, no la tecnología por la tecnología, sino tecnología pues con un sentido práctico, ¿no? Al final, porque tampoco invertir en todo es imposible, y los grandes fracasos vienen de invertir en cosas que no tienen sentido para ti o que no las has adecuado, no has pensado primero para qué la quieres y después has elegido con qué lo haces, ¿no? Pero la inversión en tecnología está siendo uno de los grandes formas, ¿no? De afrontar el reto de las corredurías. Y la otra, mucha formación. Es cierto que ha habido mucha formación de forma continua, ¿no? A todos los equipos, tanto de más comerciales como de operativos de las compañías. Y luego, pues la que comentábamos antes, pues otra forma de afrontarlo es la colaboración y el conseguir escala. Y esto bien a través de integraciones, bien a través de modelos donde te apoyes en otros partners del ecosistema que puedan ayudarte en este camino, ¿no? Y sí se están viendo ya también movimientos de colaboración y de integraciones para afrontar esta nueva realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el desafío, es cómo adaptar el modelo operativo a este entorno que es mucho más exigente y estructurado. Y bueno, y la respuesta pues quizás es una combinación de procesos, tecnología, talento y cambio cultural, ¿no? Y todo conjunto, que es la complicación, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, ¿tú dónde dirías que está el verdadero valor? ¿En las herramientas
o en cómo se integran dentro de los procesos? Pues claramente las herramientas no. No solo, querría decir, porque al final lo importante no es la herramienta en sí. Lo importante es cómo integras esa herramienta en tu realidad del proceso, ¿no? El cómo se integra en la tecnología. Y esto no es algo que ocurre solo en las corredurías, esto es algo que lo estamos viendo. Muchos fracasos de proyectos de tecnología, tanto en compañías, corredurías, aseguradoras, bancos, vienen por este dilema, ¿no? De qué es más importante, la tecnología o quizás cómo se integra en el proceso. Bueno, la realidad es que lo importante es integrar esa tecnología en el proceso. Y vemos casos, pues en el caso de corredurías vemos pues casos como pues compañías que han integrado CRMs pues de mercado, que diríamos que son buenos, ¿no? O sea, CRMs avanzados, y sin embargo, pues vemos que sus comerciales, pues además del CRM, siguen operando con el sistema tradicional que tenía, bien en Excel o en el modelo paralelo, con lo cual al final el objetivo de eficientar, de tener integrada la información, pues no la estás consiguiendo, con lo cual estás duplicando procesos, tienes fragmentada la información y la herramienta en sí pierde todo su valor. Y esto no es algo muy lejano, está ocurriendo, está ocurriendo. Y fíjate que has hecho la inversión en esta herramienta, la has implantado, pero el efecto final no está siendo adecuado porque la forma de integrarlo no ha sido correcta, ¿no? O, por ejemplo, tenemos ejemplos también con los comparadores o los multitarificadores. Y aquí, pues si tú no integras todo esto dentro de todo tu flujo comercial, pues realmente el proceso también se queda desacompasado, con lo cual la posible ventaja de tener este tipo de herramientas, pues la pierdes, ralentizas la operativa, empeoras la experiencia del cliente, cosa que es bastante negativa en este caso, ¿no? Donde tu relación con el cliente es clave. Y está pasando también en las plataformas cores de las corredurías, donde pues si están bien implantadas, pues permiten centralizar información, documentación y tal, pero si no es así y está desestructurada un poco la forma en que se ha integrado, pues acaban infrautilizadas, ¿no? Entonces sí vemos que hay un valor real en cuanto a que la tecnología, pero siempre que acompañe de forma natural al proceso, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es un reto, ¿no? Porque no es tan fácil. Existe la mentalidad, ¿no? De yo me compro una herramienta y me resuelve todo, y no es así, no es así. Es importantísimo. Hemos visto también, pues, por ejemplo, la integración de canales digitales como firma digital y tal, y que al final no está integrado dentro de todo el proceso y la experiencia al final para el cliente queda muy fragmentada e incluso puede ser hasta negativa, ¿no? Entonces, yo diría que el mayor error puede ser empezar por la herramienta en lugar de por el proceso, y que quizás las corredurías que mejor afronten este tipo de reto pues son las que se preguntan cómo queremos trabajar, qué experiencia queremos dar a los clientes, qué nos exige la regulación, y a partir de ahí pues ya decidir con qué tecnología y cómo implantarla, ¿no? Lo demás sería hacer un poco la casa del revés. Y está claro también que hay mucha gente que dice, ¿no? A mí me gustaría darle al botón y que haga todo el proceso y que haga las cosas. Y esas cosas no existen. Bueno, existen si lo integras todo. Lo que tienes que valorar es el coste-beneficio, ¿no? Porque al final tener todo integrado se puede hacer, nada es inviable. En tecnología todo es viable, pero a veces es caro. Entonces, pues hay que valorar porque los recursos son finitos. La ambición puede ser infinita, pero los recursos no lo son, con lo cual hay que valorar muy bien hasta qué punto de integración llegas, qué proyectos compensan, cuáles no te compensan, y eso sí que es un análisis individual de cada compañía, depende de tu estrategia, depende de tu foco, depende de tu ambición, ¿no? No es un ejercicio sectorial, es un ejercicio individual, sí. Sin duda, sin duda. Bueno, tenemos que hablar de ella, Maribel. ¿Cómo no? Sin duda, son las palabras de moda, ¿no? Vemos que hay muchas corredurías que ya están utilizando herramientas de IA, sí. más o menos. ¿Dónde ves tú las mayores oportunidades y los mayores riesgos? Sí,
Pues a ver, la realidad de lo que estamos viendo es que ahora mismo todos los casos que estamos viendo de IA van muy enfocados a mejorar la eficiencia operativa, ¿no?, de las corredurías, ¿no? Y en segundo grado quizás a mejorar la calidad del asesoramiento. Y ahí tiene mucho sentido en estos dos ámbitos. En la parte de automatización de tareas, estructurar información, ayudar a tomar mejores decisiones. Tenemos ejemplos como, pues en el ámbito documental, utilizar herramientas como ChatGPT siempre, y aquí insisto siempre, corporativas, porque esto de abrir un ChatGPT en abierto, no corporativo, no gestionado el tema de seguridad, pues claro, y de pronto meter información de la compañía dentro de ese ChatGPT tiene mucho peligro. Entonces, siempre herramientas corporativas, pero y securizadas, ¿no? Porque la IA trae consigo un riesgo de ciberataque altísimo, con lo cual aquí la concienciación en seguridad es mayor incluso que las tecnologías más tradicionales, ¿no? Pero sí es cierto que está ahí, hay que utilizarlo, hay que lanzarse y hay que empezar a trabajar con la IA. Y sí se está viendo, veíamos casos como el uso de ChatGPT pues para redactar correos, resumir pólizas, preparar informes, y esto tiene una utilidad altísima en la productividad de las compañías, ¿no? De hecho, hay algún ejemplo, hay un estudio que decía que creo que el 70-75% del trabajo de la correduría son trabajos puramente administrativos. Y ya existen soluciones de mercado de alguna insurtech pues, que ha desarrollado alguna herramienta precisamente para eliminar ese 75% de trabajo y dedicar ese tiempo a, pues a lo que podría ser asesoramiento de valor, ¿no?, a los clientes finales, porque al final tu parte más administrativa interna tampoco aporta mucho más, ¿no? Existen herramientas ya de mercado para poder optimizar toda tu gestión interna y toda tu burocracia, por decirlo así, o la parte más administrativa. Y eso es ya una realidad. Yo no diría que es un futurible. Esto ya está ahí, ¿no? En la parte de análisis de información de cliente, yo creo que es el segundo estado que es clave, porque al final aquí, pues con IA la IA puede ayudarte a identificar necesidades de esos clientes, sugerir coberturas. Y cuando digo sugerir, lo digo aposta, porque al final lo que yo no creo, y además la normativa pues va a ser bastante talibán en eso, es en el modelo totalmente autónomo de la IA para ciertos procesos, como es el asesoramiento, las valoraciones, el pricing. Ahí de obligado cumplimiento es la intervención humana, ¿no? Pero además yo creo que el valor para un corredor precisamente está en el asesoramiento. Si la IA va a hacer eso por él, pues casi que va a desaparecer su rol, cosa que no va a ocurrir, bien por normativa, bien porque la realidad es que ese valor no lo va a poder cubrir de por sí y solo la IA, ¿no? Pero sí le puede ayudar mucho como un copiloto, ¿no? Al final, para un mediador, el tener toda esta información de cliente mucho más mascada en mucho menor tiempo, que pueda utilizarla en la propia conversación comercial con ese cliente, pues es un valor que hasta ahora no tenía y puede optimizar muchísimo esa interacción, ¿no?, de comercial con el cliente, con lo cual ahí también tiene mucho sentido. Luego, en temas de control y cumplimiento, que tanto nos está preocupando y que es el motivo de esta charla, pero ahí la IA también puede ayudar a las corredurías a revisar documentación, detectar incoherencias. O sea, hay herramientas que ya te ayudan a eso, ¿no? Con lo cual, pues yo diría que la IA, en el caso de las corredurías, es una oportunidad real como una capa de apoyo, ¿no?, al corredor, ¿no? Y como una capa de eficientar pues la productividad, ¿no?, de la correduría, ¿no? No sé, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahora ya el último paso, yo diría, porque estamos hablando de, por un lado, optimizar tareas administrativas, por otro lado, el tema de asesoramiento, acompañamiento en ese asesoramiento al cliente, y por otro lado, que ya existe algún caso de alguna insurtech que ya lo ha hecho, es la IA como puro distribuidor. Ya tenemos algún ejemplo de alguna insurtech donde tú puedes contratar ya directamente una póliza de hogar desde este tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, pues eso será un tercer estadio que habrá que ver en qué casos tiene sentido, en qué no, igual que lo vimos en el canal directo. Yo creo que esto
no va a diferenciarse mucho de un canal directo de su día, ¿no? Y tú lo conoces muy bien, Enrique, pero sí es una realidad que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues yo diría que son los 3 estadios, ¿no? Donde la IA en corredurías tiene más sentido: automatizar operativa, apoyo al asesoramiento y en un tercer estadio incluso la propia distribución, que será algo que vaya pues quizás con un delay posterior. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, efectivamente, lo que estabas hablando de los canales directos y demás, al final lo estaba pensando porque lo hemos visto en el pasado, ¿no? Con Exacto. Internet, cuando entraron los canales directos. Parece que va a cambiar el mundo. No, al final se adapta, ¿no? A Pero hay que otras cosas. adaptarse, hay que Hay que adaptarse. adaptarse. Fíjate, Eso. ejemplos tan chorras como cómo posicionas tu marca, que hasta ahora decía, ya no te digo para venta directa, sino para tener una marca posicionada que era en los buscadores, y que anda que no hemos, y estamos dedicando dinero a posicionar en la marca en los buscadores, pues ahora tienes que posicionar tu marca en los LLMs, porque la gente ya no va a buscar en el buscador tradicional, te va a buscar en la IA generativa. Y ahí hay que posicionar la marca, hay que hacer un trabajo adicional, una inversión adicional. O sea, cambian ciertos paradigmas porque el contexto cambia. Pero yo creo que la esencia ciertamente no, de lo que es la distribución, no va a cambiar tanto. Sin duda, sin duda. ¿Dónde ves el mayor riesgo de Bueno, la en IA cuanto a IA, desde a el ver, el punto de mayor vista riesgo, regulatorio? claro, es que en la IA ya tenemos una normativa europea que de hecho se ha definido con un concepto de gestión de riesgos. Es una normativa completamente ligada a los riesgos. De hecho, la fórmula en la que se presenta es, o sea, el objetivo es pues garantizar que no se produzca discriminación a ciertos colectivos que pueden ser vulnerables, o sea, proteger a la ciudadanía, ¿no? Y eso pues es un objetivo pues bastante coherente, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo hacen? Dicen, vale, pues han segmentado, ¿no? Y todo va por caso de uso. Aquí no es tecnología, ¿eh? Porque siempre que parece que hablamos de riesgos de IA, parece que hablamos de riesgos tecnológicos. Pues no, la normativa lo que define es los casos de uso se segmentan por tipo de riesgo que ellos han identificado en varios niveles. Unos que son los segmentos prohibidos. Hay casos de uso que sí o sí no podemos hacer en Europa, temas scoring social, temas de biometría, no se puede hacer, con lo cual esos descartados. Luego, pues hay un segmento de casos de uso de la IA que llaman de alto riesgo, y aquí están, por ejemplo, para el caso del sector asegurador, temas como valoraciones de riesgo, pricing, asesoramiento al cliente, todo lo que impacte directamente al cliente o a la persona, al cliente o a la persona, que no solo son clientes, también pueden ser empleados, se consideran casos de uso de alto riesgo. Y esto, la normativa entra ya este verano, porque la de los casos prohibidos ya está operativa, pero la siguiente paso entra este verano, y ahí, en ese caso, que en el caso de las corredurías estaría impactado, porque seguro que hay casos de uso, tanto los nuevos como los pasados, que ya estén vigentes en producción, todos hay que pasarlo por este filtro. Si el filtro es que es un caso de alto riesgo, hay que seguir una serie de protocolos. Y aquí, pues la exigencia de la normativa es exigencia en términos de transparencia, en términos de trazabilidad, en términos de sesgos, y aquí, pues claro, lo que nos obliga es a gobernar muy bien los datos y los algoritmos, en temas de protección de datos. Y luego hay un requerimiento explícito para este segmento de casos de uso, que es la necesidad de incorporar al humano en el proceso. Estos procesos no pueden empezar y acabar de forma autónoma sin supervisión humana. Con lo cual, todos estos requisitos que parecen como sencillos, porque hablas de transparencia, trazabilidad, pero en un entorno como la IA, que a veces puede parecer que es un entorno de caja negra, pues son requisitos complicados. Y hay que tener mucho cuidado, donde además ya no es tecnología, aquí interviene cumplimiento, interviene legal, interviene negocio, interviene tecnología. Al final, pues esto obliga a montar una estructura, vía comités, vía como quieras, pero una estructura interna de seguimiento y supervisión de la utilización de la IA bastante estructurada e intensa, porque además esto viene con sanciones importantes.
Con lo cual, pues yo creo que el mayor riesgo viene de aquí, de este tipo de casos de uso que son de alto riesgo, que por cierto hay que hacer, porque lo que no puede hacer este miedo, que ese es el otro riesgo, es la gestión del cambio. Porque claro, ante un usuario que diga, madre mía, son todos estos requerimientos y yo soy el suscriptor y tengo que luego justificar el por qué sale esta decisión de esta manera, y pues casi que prefiero no hacerlo, ¿no? Pero es que hay que hacerlo porque la IA va por delante de todo lo demás, o sea, es una realidad que ya nos invade, ¿no? Con lo cual, el tema de gestión del cambio, de acompañar, de concienciar a todos los empleados, de que conozcan los impactos, que conozcan la normativa, que sepan los casos de uso, en qué segmento están y lo que implican. Pues yo creo que ese ejercicio es uno de los grandes retos y riesgos de todo el proceso de implantación, ¿eh? Porque si no, es verdad que esto puede ser, bueno, digamos, peligroso en términos de que no cumplamos con alguno de estos requerimientos, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Qué errores estás viendo con más frecuencia en la adopción de la IA dentro del sector? Bueno, yo creo que esto de los errores no es solo de corredurías, aquí quizás afecta a todos, ¿no? Y no solo a IA, ¿eh? Afecta en general a todas las implantaciones de lo que podríamos llamar tecnología, cuando además sabemos que la IA no es solo tecnología, ¿no? Pero quizás pues el mayor problema es confundir el potencial real de la IA con la aplicación real en tu día a día, en tu realidad del negocio, ¿no? Es verdad que esto está siendo una tecnología con una adopción exponencial, incluso mayor que la adopción del móvil y del Internet en su momento. Esta adopción está siendo mucho más rápida, con lo cual es verdad que hay como mucha prisa, ¿no? por incorporar la IA. El que no haga IA es que parece que ya no existe. Hay mucha prisa y hay mucho interés por incorporarlo en tu negocio, pero claro, quizás esas prisas a veces lleva pues a confundir pues qué es útil y qué no es útil para tu compañía y el cómo lo abordas, ¿no? Entonces, errores de libro, pues empezar por la herramienta y no por el caso de uso. Entonces, realmente dices, a ver, ¿tú para qué quieres usar IA? ¿Qué te aporta IA frente a una robotización normal o frente a otro tipo de tecnología? ¿Qué valor esperas de esto? ¿Qué segmento, este caso de uso, en qué segmento está de la regulación y cómo lo voy a controlar? Y luego ya una vez que tengas eso claro, que me aporta, tal, pues ya con qué herramienta lo hago, ¿no? Pero la gente empieza al revés muchas veces. Como tenemos esa prisa, empiezo por la herramienta y luego ya veré lo que me da qué me aporta la herramienta. Dices, la herramienta de por sí te va a aportar poco. A veces te aporta mucho ruido y algún riesgo, ¿no? Con lo cual, por ahí quizás ese sea uno de los errores. Luego, el otro error es no rediseñar los procesos. O sea, al final, pues se intenta meter la IA con la misma casuística operativa que tenemos hoy en día, pero es que a lo mejor tu operativa es caótica y la IA el caos no te lo va a solucionar, es más, a lo mejor hasta te lo va a incrementar, ¿no? Entonces, quizás esa parte de rediseñar el proceso desde el principio, incorporando, por ejemplo, temas como la regulación desde el diseño y temas como la seguridad desde el diseño, pues eso es clave y eso a veces no se hace, se intenta meter a calzador en el proceso actual y dices, es que no te ha aportado nada y tienes aquí un mejunje que a veces no sabes ni cómo abordar, ¿no? Luego, otro de los grandes errores o tal es la falta de control y supervisión, ¿no? Aquí sí que, sobre todo en los inicios, pues hemos visto en este afán, ¿no? por empezar a utilizar la IA y además en ver la utilidad que tiene, sobre todo en cuanto, fíjate, casi más en tu puesto de trabajo directamente, ya no solo en los procesos de negocio, en tu puesto de trabajo. Y aquí sí hemos visto que quizás había una falta de control y supervisión por parte de las compañías en cuanto al uso que los empleados podían hacer de esas ventajas, ¿no? de la IA, ¿no? Y eso pues te puede llevar a asumir riesgos pues por el uso de datos pues no confidenciales o exponerlos al exterior y por mayor probabilidad, ¿no? de tener un ciberataque, ¿no? Entonces, todo el tema de control y supervisión también está siendo uno de los... Y esto en todos los términos, porque el tema de control y supervisión, tanto desde el punto de vista operativo como desde el punto de vista ejecutivo en el comité de dirección y, por supuesto,
en el órgano de gobierno, en el Consejo, que aquí ya estamos viendo, bueno, de hecho es que el responsable final de toda de la normativa, lo que dice la normativa de la IAAD es que el responsable final de todo esto es el Consejo, con lo cual más nos vale desde el Consejo tener muy bien controlada la supervisión y el modelo de gobierno de todo esto en la compañía, porque si no, los sustos pueden ser interesantes, ¿no? El tema de datos, el tema de no tener en cuenta el factor humano. Yo le pido a la IA algo y me da una respuesta y me la creo a pies juntillas y sabemos que, primero, no todo lo que te da es correcto, hay que validar. Al final, el responsable final de ese entregable siempre va a ser el humano, nunca va a ser la tecnología ni el proveedor, eres tú, con lo cual más te vale verificar, ¿no? Un poco y eso no siempre ocurre, ¿no? Entregamos porque además, como con esto de la IA parece que tenemos que hacer las cosas en menos tiempo, pues es verdad que se han recortado incluso y dicen, pues ese plazo que podía tener de verificación, pues me lo tengo que ahorrar, ¿no? Entonces, bueno, eso no puede ser, ¿no? Y luego, pues eso, lo que comentábamos, no incorporar el tema regulatorio desde el inicio de la incorporación del caso de uso, ¿no? Entonces, bueno, que el patrón, pues el mismo de siempre, ir más rápido de lo que nos permite, ¿no?, la realidad de la madurez tanto de la compañía como de la regulación o como de las propias herramientas, ¿no? Pero bueno, hay que utilizarlo, hay que seguir adelante y hay que intentar, pues, estos focos de riesgo, pues tenerlos, pues, más controlados, ¿no? Desde el punto de vista práctico, para las corredurías, ¿una correduría quiere empezar con la IA o ha empezado pero tiene que verlo? ¿Qué dirías tú que tiene que resolver sí o sí para empezar? Sí, bueno, pues lo primero es tener claro para qué la quiere, qué procesos de su negocio quiere abordar con esta tecnología. Si no tiene claro el proceso, yo diría que no empiecen, que hagan ese ejercicio de reflexión de dónde me puede aportar, dónde está mi estrategia, dónde están mis mayores pains, dónde tengo mayores costes y a partir de ahí pues que redefinan esos procesos y tengan claro si la IA les puede aportar valor o no. Entonces, la parte de tener claro el proceso diría que es la primera prioridad. Luego, la segunda es el tema de datos, porque, a ver, hablamos de IA, pero es que la IA sin datos no es nada, no vale para nada, no hay IA sin datos. Y tener los datos de calidad, que hablamos siempre, pues que haya habido un proceso de depuración, de integración, de semántica, que sepamos dónde están, cómo se llaman los datos, quién los gobierna, cómo se gobierna. Esto es la base para empezar luego a aplicar la IA sobre esos datos, porque si no, el caos de los datos lo que te genera es caos en la ejecución de los algoritmos sobre esos datos. Entonces, la parte de tener pues un gobierno de datos pues avanzado es un proyecto previo a la incorporación de la IA, ¿no? Los casos de uso muy concretos, incluso pues yo diría pues casi casos de uso muy prácticos donde puedas analizar el impacto real en un periodo razonable, pues donde puedas ver el retorno, ¿no? O sea, ir de menos a más, ir de menos a más. Entonces yo creo que es una de las recomendaciones. La otra es la formación al equipo. Hemos hablado aquí de un tema tanto de conocimiento como de rechazo posible a esta nueva realidad por parte de los empleados, y esto solo se suaviza pues con mucha formación y mucha divulgación, ¿no? Y esto pues es otro de los requerimientos, ¿no?, para que empiece a funcionar luego la IA pues de una forma útil, ¿no?, para la compañía. Vamos a cambiar de capítulo y aprovechando, Maribel, todo tu conocimiento, me gustaría que nos contaras un poquito sobre el DORA, ¿no?, que es una de las grandes conversaciones que tenemos ahora en el sector. Sí. ¿Qué significa realmente para una correduría en la práctica el DORA? Pues yo te diría que DORA no cambia drásticamente lo que ya deberíamos haber hecho. O sea, DORA realmente lo que está haciendo es que nos tomemos mucho más en serio la gestión del riesgo tecnológico y operativo. Porque cuando hablamos de DORA, la gente piensa que solo hablamos de ciberseguridad. Y no, DORA es una normativa que a lo que va dirigido es a la resiliencia operativa.
Y la resiliencia no solo puede verse impactada por ciberataques, también puede verse impactada por caídas o no operatividad de los sistemas, independientemente de temas ciber, ¿no? Y bueno, pues esto que parece lógico, o sea, mis sistemas tienen que funcionar, tienen que ser resilientes, tienen tal, pues a veces no lo eran y no estaban de alguna forma sistematizado todo ese proceso de garantizar esa resiliencia. Y es para eso para lo que viene Dora, ¿no? En el fondo, yo siempre lo digo, casi nos ha hecho un favor, porque nos obliga a hacer lo que deberíamos haber hecho de una forma no reglada, ¿no? Pero que era de necesidad. Entonces, bueno, en ese sentido yo siempre digo bienvenido sea Dora, ¿no? Pero bueno, pues al final, es verdad, oye, las corredurías ya utilizaban muchas tecnologías, pero no siempre con ese enfoque de control del riesgo, que es a lo que va Dora, es gestionar, controlar el riesgo operativo desde el punto de vista de también tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí temas importantes en cuanto a Dora es, por lo pronto, tienes que tener identificados cuáles son tus procesos críticos y cuáles son las tecnologías que dan soporte a ese proceso crítico. Digo identificados, casi inventariados, eso no lo teníamos así formalizado de ninguna manera. Ahora pues hay que tenerlo formalizado, documentado, saber quiénes son los proveedores críticos también para todos esos procesos y saber cómo lo gestionas. El tema de proveedores en Dora yo creo que es el ámbito quizás más relevante y diferencial, porque al final lo que Dora dice es que tú eres responsable de toda la cadena de valor, independientemente de quién es el que te facilita pues parte de ese proceso o de esa tecnología, de esa cadena de valor. O sea, no te libras porque tu core tecnológico sea de un proveedor X, el responsable eres tú. Con lo cual eres tú el que tienes que garantizar que ese proveedor X cumple con todos los requerimientos de Dora y que de alguna forma puede garantizar tu resiliencia operativa. Y para eso pues hace falta, o ha hecho falta, porque ha habido que hacerlo ya, cambiar muchos clausulados de los contratos, ahora pues procesos de auditorías a esos proveedores para garantizar pues lo mismo que tú haces con tu propia compañía en el proveedor externo, ¿no? Entonces, ese yo creo que es uno de los cambios sustanciales y además donde se va a producir quizás mayor dolor en el sentido de cómo abordarlo, ¿no? De cómo implantarlo, porque exige al final más recursos y más dedicación que no existen, ¿no? Y es así. Luego, pues Dora te obliga pues, a hacer una gestión de incidentes digamos, profesionalizada. O sea, no solo es evitar el problema, sino que estés preparado para detectar posibles incidentes, que los registres, que respondas de una forma estructurada y que además puedas responder a reponer esa operativa en el menor tiempo posible. Aquí además hay recomendaciones de comunicación en cuanto tienes un incidente de cierto tipo, comunicación al sector, que eso hasta ahora no era una obligación, con Dora sí lo es. Con lo cual, pues eso cambia también bastante el modelo de gestión de la tecnología. Por otro lado, pues la parte de continuidad de negocio, que parecía que los teníamos ahí, ¿no? Los BCPs existían, pero estaban en un papel. Pero no, es que tú tienes que garantizar que si te ocurre un incidente, puedes recuperar el servicio en los tiempos que marcas. Y para eso hace falta no solo escribirlo, sino además ensayarlo. Con lo cual, esto también empieza a ser como más intensivo, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Dora pues no introduce una obligación nueva, es realmente eleva el nivel de exigencia y formaliza algo que ya era importante, ¿no? La resiliencia operativa en las compañías, ¿no? Y bueno, y al final pues yo creo que es algo interesante y bueno para todo el sector porque nos va a hacer más resilientes y más competitivos en el fondo, ¿no? Pero claro, hay que pasar el proceso. Entonces, bueno, yo no, con Dora, que ha habido mucho miedo, yo creo que una vez que haces tus deberes, luego es bastante beneficioso y el coste-beneficio para la compañía compensa. Además de que es obligatorio por ley. Muchas gracias, Mariel. Vamos ya con las 3 últimas preguntas,
porque te estamos aquí explotando un poquito. Claro. Cuando, cuando miras el futuro del sector en general, ¿cómo imaginas la correduría que va a estar mejor posicionada ante todos estos cambios regulatorios en la sociedad en Sí. general? Bueno, pues yo creo que lo que hemos hablado un poco, la correduría o que hay mejor posicionada, en teoría, pues será la que tenga en cuenta pues todos estos cambios regulatorios, cambios del modelo de servicio y además entender que no son cosas separadas, sino que son partes del mismo sistema y que tenga la capacidad pues de avanzar en este nuevo modelo con la tecnología nueva que es necesaria, incluyendo todos los requerimientos regulatorios, contemplando todos los requerimientos de estructura interna, de profesionalización, de formación y que todo eso sea un único proyecto, ¿no? Que vaya a la vez, que es quizás lo complicado. Entonces, bueno, pues serán, si lo consiguen, compañías que estén organizadas internamente mejor, porque al final pues todo este proceso te obliga a tener los procesos definidos, que sean consistentes y esto pues al final estás incorporando pues probablemente recursos que no tenías hasta ahora. Al final serás una organización más robusta, ¿no? Desde luego también será clave aquellas compañías que inviertan en tecnología, pero con criterio, que es aquí la clave, no tecnología por tecnología, sino está claro que las que no inviertan en tecnología lo tienen muy complicado, porque ahora mismo todo va con la tecnología, es que no existe ya proceso que no se vaya a ver soportado por la tecnología, ¿no? Incluso no soportado, sino que el valor diferencial lo aporte la tecnología, ¿no? Pero hay que hacerlo con criterio. Yo diría que aquí, pues con mucha cabeza, pensar bien primero para qué lo quiero, dónde lo quiero implantar, qué modelo de procesos, qué costes, cómo es la adopción de esa tecnología en mi compañía, estoy preparado para que mis empleados la asuman y cuando tengas este análisis pues ya elige la herramienta y empieza a implantar y hay que hacerlo, pero con criterio, ¿no? que es lo importante. Y luego está claro que las corredurías que mejor pues posicionadas estén a futuro son las que estén muy centradas en el cliente, porque al final va a ser el valor diferencial de una correduría frente a un canal directo o frente a otro tipo de canales, ¿no? Entonces, y además la normativa es que te va a obligar, pero es una ventaja competitiva. Entonces, las que estén mejor orientadas al cliente con una capacidad real de asesoramiento y para eso, pues todo lo que te enturbia, ¿no? en tu tiempo para hacer ese asesoramiento como Dios manda, pues deberías eliminarlo, es decir, automatizarlo y dedicar pues esos recursos a, de verdad, aportar ese valor al cliente final. Entonces sí, veremos corredurías más especializadas, con más foco probablemente incluso con foco en determinados nichos, ¿no? O sea, con mayor especialización, ¿no? Y luego, pues lo que veremos también es corredurías que o se han integrado o se van a integrar o hay programas de colaboración con otras entidades para conseguir pues esa ventaja de estar ahí en el top, ¿no? de negocio, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué crees que va a marcar la diferencia en los próximos años? ¿Las personas, los procesos, la tecnología o la capacidad de coordinar estos tres a la vez? Pues como hemos venido hablando y tal, realmente la ventaja está en la capacidad de coordinar, porque la tecnología, ya hemos visto casos de uso de tecnologías súper innovadoras, súper punteras y que si no se han implantado con un análisis de los procesos previos y con un análisis de la gestión del cambio, pues han fracasado esas implantaciones. Vemos, por otro lado, que procesos sin tecnología hoy en día ya no es eficiente y al final necesitas eficientar para aportar el valor en el asesoramiento, con lo cual el proceso y la tecnología van a ir muy de la mano y, por supuesto, las personas porque van a ser las que hagan esto realidad. Entonces, el tema es cómo coordinas esas tres variables. No puede ir la una sin la otra. Los proyectos no van a ser únicos de
de procesos como hacíamos antiguamente. Un proyecto de procesos no tiene ningún sentido. El proyecto tiene que incluir todas las variables y ir enfocado a conseguir objetivos concretos, ¿no? Trabajar en base a objetivos concretos y alinear todo lo que está en tu mano, tanto en estas 3 variables, incluida la regulación, incluida otros temas, para conseguir ese objetivo, ¿no? Entonces, la gran problemática es la coordinación, pero nos pasa igual en tecnología. La gran problemática no es implantar un sistema, es integrar, es la coordinación de todos los sistemas. O sea, el mundo futuro es un mundo ingenieril, no es un mundo de desarrollo puro o de procesos aislados, es un mundo de integración y eso es muy complicado. Y además, pues exige a veces perfiles que estaban muy acostumbrados a trabajar en silos y aquí tienen que abrir la mente y trabajar en más transversales, que ya llevamos años, pero sigue siendo un reto, no es algo superado. Muy bien, pues nada, para cerrar, Maribel, ¿qué te gustaría, qué perfil, qué profesional te gustaría que estuviera aquí en estas Expert Talks y escucharle qué es lo que nos puede aportar? Pues hombre, yo creo que venimos hablando de temas de regulación y el impacto en un poco el día a día de las corredurías. Yo creo que no estaría mal escuchar al regulador y a los supervisores, porque al final su visión a veces no es la nuestra. Entonces, bueno, y en cualquier caso creo que es bueno escucharles. Entonces, por un lado, reguladores creo que sería muy interesante. Por otro lado, dentro del ecosistema, decir, oye, a las compañías aseguradoras, que al final pues es que no trabajamos aisladas de ellas, entonces también es interesante escucharlas dentro de toda esta realidad. A los proveedores tecnológicos, por supuesto, porque además creo que hay que involucrarlos en todo esto. Cuando decíamos que somos responsables de toda la cadena de valor, eso implica integrar a los proveedores en nuestra realidad y en nuestra problemática. Con lo cual, pues escucharlos e involucrarlos, pues no está mal. Proveedores tecnológicos, Insurtechs, que ahora hay varias de temas de inteligencia artificial. Y luego yo diría que incluso a las corredurías de diferentes tamaños, porque hablamos en general de la problemática de las corredurías, pero claro, no es lo mismo para una grande que para una pequeña. Y todo esto, como os he hablado, el impacto no es el mismo para una grande que para una pequeña. Entonces, quizás escuchar, pues la visión de cada una desde su propia realidad también pueda ser bastante interesante. Entonces, bueno, todo lo que sume, ¿no? en todo lo que es el ecosistema con el que trabajamos, pues puede aportarnos valor. Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Maribel. Oye, pues no te quiero robar más tiempo. Un placer, un verdadero placer. Súper interesante y la verdad es que hemos aprendido. Yo por lo menos me gusta mucho. Y lo que nos queda por aprender. Y lo que nos queda, así es. Pues muchas gracias a Pues vosotros muchas gracias, por Maribel. invitarme.